El día de hoy entonces continuamos con lo que es la gráfica de la función lineal. La función lineal, ya sea una forma general o una forma explícita, representa gráficamente una línea recta. Nosotros habíamos visto de que en el plano cartesiano se puede representar las ecuaciones tanto explícita como la ecuación general de la recta. Nosotros trazamos de acuerdo a los puntos que vamos a encontrar la línea, y pues esto corresponde a lo que es la gráfica de la función lineal. Bueno, recordando algunas cositas, teníamos el plano cartesiano. El plano cartesiano son dos rectas perpendiculares. La horizontal se conoce como el eje de las abscisas o eje de las X. El eje vertical se conoce como el eje de las Y o de las ordenadas. Recordemos que en el punto en donde se cruzan es el punto cero o de origen. Del origen hacia la derecha en el eje horizontal son números positivos. Del origen hacia la izquierda en el eje horizontal son números negativos. Del origen hacia arriba en el eje vertical son números positivos, y del origen hacia abajo en el eje vertical son números negativos. También recordemos que la distancia que existe entre cada uno de los números siempre tiene que ser igual. Tiene que ser igual en el eje. Pueden ser las distancias diferentes entre los dos ejes, pero en el mismo eje sí tiene que ser siempre la misma distancia. Bueno, esto era como lo que íbamos a recordar. Bueno, entonces nosotros cuando vamos a realizar una gráfica de la función lineal, vamos a tener lo siguiente. Nosotros conocemos la función lineal. Habíamos dicho que es una ecuación de primer grado con dos variables, y nosotros podemos tener las dos formas. La forma explícita, que le hemos estudiado, que es ya despejada la variable y vamos a tener en el segundo miembro la x con algunos números que son constantes. O también nosotros vamos a tener la forma general, en el cual tenemos en el primer miembro las variables con los números que son constantes, y en el segundo siempre vamos a tener igualado a 0. Nosotros vamos entonces a mirar cómo se hace la gráfica de cualquiera de estas dos ecuaciones utilizando el método de tabulación. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer es elaborar una tabla en donde se consignan los valores de las variables que son x y la variable y. Asignamos valores arbitrarios, es decir, cualquier valor a la variable x. Luego realizamos las operaciones en la ecuación para cada valor dado a la variable independiente, que es la variable x, y así obtener el valor de la variable dependiente, que es la y. Se ubica en el plano cartesiano los diferentes valores de las parejas ordenadas de la tabla que representan los puntos. Con una regla se unen los puntos del plano por los que pasa la recta que representa la función. ¿Listo? Este es como los pasos generales que nosotros tenemos que realizar. Ahora los vamos a mirar con detalle y vamos a ir mirando de qué se trata cada uno de ellos. Bueno, para este ejemplo me dicen que debo graficar mediante tabulación la ecuación explícita y igual a 2x menos 3.
Recordemos que cuando hablamos de ecuación explícita significa que ya tengo la variable y despejada, y en el segundo miembro voy a tener la variable x acompañada de las constantes. Bueno, lo primero que nosotros vamos a hacer es elaborar una tabla de datos de la siguiente forma. Nosotros simplemente realizamos una tablita como la que ustedes miran y vamos a colocar en una fila, pues las filas siempre son en sentido horizontal, columnas en sentido vertical. En la primera fila con la primera columna la X, en la segunda fila con la primera columna la Y. ¿Listo? Recordemos que la X corresponde a la variable independiente y Y va a ser la variable dependiente. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es asignarle valores a la variable independiente, es decir, a la X. Y vamos a colocarle los que nosotros queramos. Por ejemplo, menos 5, 0, 1, 10, menos 2, 3, lo que nosotros queramos. Y de acuerdo a eso, nosotros vamos a realizar la gráfica. Bueno, como siempre lo hemos hablado, es mucho mejor trabajar con números pequeños. Entonces, se recomienda, por ejemplo, los números cercanos al 0. Por ejemplo, el menos 3, menos 2, menos 1, 1, 2, 3. No es camisa de fuerza porque ustedes pueden utilizar cualquiera. ¿Listo? Bueno, entonces, lo primero va a ser trazar nuestra tabla, la dibujamos. Segundo, lo que vamos a hacer es escoger nuestros valores. Entonces, por ejemplo, yo el valor que voy a escoger para la variable independiente es menos 2. ¿Listo? El proceso que vamos a hacer a continuación es como el que nosotros utilizábamos para comprobar la ecuación, en el cual en donde aparezca la variable x vamos a reemplazarla por el número que nosotros escogemos, que sería el menos 2. Realizamos las operaciones que nos muestra la ecuación y a partir de eso nosotros pues vamos a sacar esos datos y completar la tabla. Entonces, el siguiente paso es reemplazarlo en la ecuación. Miremos que la ecuación es de esta forma: y igual a 2 multiplicado por x menos 3. Entonces, en donde está la x, yo voy a reemplazarla por menos 2, que es el primer paso que yo tengo aquí. El uso de los paréntesis es muy importante debido a que me permiten pues mantener claro o digamos especificar qué es lo que yo estoy reemplazando. En este caso me va a servir para darme cuenta que estoy reemplazando la x. Entonces, dentro de los paréntesis yo coloco el valor que voy a reemplazar y ya tengo la primera parte, que es reemplazar en x el valor que yo escogí. Siguiente, lo que yo tengo que hacer es ahora realizar las operaciones que aparecen dentro de este miembro para poder encontrar el valor de y. Es importante, muchachos, que en esta parte nosotros recordemos la prioridad de los operadores, entonces, para poder solucionar de forma correcta. En este caso, nosotros vamos a resolver entonces la multiplicación que se encuentra en esta parte. Recuerden que el paréntesis
es otra forma de representar la multiplicación, aunque no aparezca el signo por. Importante tener en cuenta los signos, ¿no? Esto tiene que ser muy importante. Empezamos. Delante del 2 está el signo más, aunque no aparezca. Más multiplicado por menos, menos. 2 por 2, 4. Y menos 3. Entonces nos quedaría y igual a menos 4 menos 3. Miremos que en este caso nosotros ya estamos tratando de encontrar el valor de y. Nos quedó menos 4 menos 3. Estos son dos números negativos, tienen el mismo signo. Entonces se suman las cantidades y se deja el signo. Y sería igual a menos 7. Listo, eso es lo que nosotros tenemos acá. Siguiente, lo que nosotros vamos a realizar es en nuestra tabla consignar estos datos que acabamos de encontrar. Entonces, miremos de dónde partimos y a dónde nosotros llegamos. Yo cojo y coloco cualquier valor en la variable x, en este caso menos 2, reemplazo en la ecuación que yo tengo en la explícita, realizo las operaciones y obtengo un valor de y. Entonces, en mi tabla, en la que nosotros dibujamos al principio, yo voy a colocar el primer valor, que sería el valor de x menos 2, y el resultado cuando nosotros despejamos y realizando las operaciones, que sería menos 7. ¿Listo? Eso es lo que nosotros estamos realizando. Vamos a mirar otro ejemplo. Luego me colaboran ustedes, así que por favor pónganme en atención para que revisemos esta parte. Trabajamos con el menos 2. Escojo otro valor cualquiera, por ejemplo el menos 1. Y empezamos. En donde aparezca la x, yo reemplazo por menos 1. Me queda 2 por menos 1, menos 3. Se realiza primero la multiplicación y después la resta. En este caso, más 2 por menos 1, menos 2, menos 3. Son dos números con signo negativo, se suman y se deja el resultado con signo negativo. Y igual a menos 5. Ya tengo otro valor. Vamos al siguiente caso. Escojo otro valor cualquiera. X igual a 0. Reemplazo en donde está la x el valor que yo quiero, que es 0. Y realizo las operaciones. 2 por 0, 0, menos 3. Y igual a menos 3. ¿Listo? Continuando, yo tengo, por ejemplo, si x es igual a 1. Entonces, nosotros reemplazamos en donde aparece la x el número 1 y vamos a realizar las operaciones. 2 por 1, 2, menos 3. Recordemos en este caso que ya son dos números con signo contrario. Entonces, se encuentra la diferencia entre los dos números y se deja el signo del mayor. La diferencia entre 2 y 3 es 1. Y como el número mayor es menos 3, queda como menos 1. Listo.
Ahora, ¿qué es lo que hago? Completar mi tabla. ¿Cómo se completa la tabla? En X vamos a colocar los valores que nosotros escogimos, los que nosotros estuvimos trabajando. X menos 1, X igual a 0, X igual a 1. Y en cada una de las casillas nosotros vamos a colocar es el valor que vendría a ser el que nosotros encontramos o calculamos para Y, de acuerdo a nuestro valor que asignamos a la variable X. Entonces, cuando X es menos 1, Y es igual a menos 5. Cuando X es menos 1, Y es menos 5. Cuando X es igual a 0, Y es menos 3. Cuando X es igual a 1, Y es igual a menos 1. Y miren cómo la estamos completando. ¿Listo? Bueno, para esta parte me gustaría contar con su colaboración. Bueno, entonces nosotros de esta forma escogemos otros valores y actualizamos nuestra tabla. El siguiente paso va a ser la representación en el plano cartesiano. Por eso nosotros ya habíamos trabajado esta parte. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a realizar? Nosotros lo que vamos a sacar es nuestra ecuación al realizar la gráfica, nuestra ecuación, que es la ecuación con la que nosotros estamos trabajando, Y igual a 2x menos 3. Sacamos nuestra tabla. La tabla ustedes ya saben cómo se genera cada uno de los valores. De X ustedes saben que es de forma arbitraria, es decir, escogemos cualquier número y la vamos completando. En Y de igual forma, nosotros colocamos la variable de acuerdo a lo que nosotros encontramos encontramos en las operaciones que estuvimos realizando hace un momento. Siguiente paso. Lo que nosotros tenemos aquí es un par ordenado, es decir, vamos a tener una coordenada en el plano cartesiano. Entonces, recordemos cómo es que se hace la ubicación en el plano cartesiano. Primero siempre se ubica la coordenada horizontal en el eje de las X y luego se busca su correspondiente en el eje de las Y. Entonces, en el eje de las X yo ubico el valor menos 2. Recuerden que cómo es la escritura de los números en el eje de las X. Del origen hacia la izquierda son los números negativos, menos 1, menos 2, menos 3. Entonces, ubico el menos 2, que estaría en esta parte, y lo intersecto o lo uno en el eje Y donde aparezca el menos 7. En este caso, del origen hacia abajo están los números negativos, aquí está el menos 7, en el punto donde se unen, ese sería la coordenada menos 2, menos 7. Y ya ahí voy a hacer un puntico. Ustedes lo ven como está el puntico de color rojo. Siguiente. En la coordenada X yo tengo menos 1. En Y tengo menos 5. Entonces, primero ubico X menos 1, que sería el puntico de acá. Estaríamos en esta parte. Y en Y menos 5. En donde se unen los dos, vamos a marcar nuestra coordenada. Sería menos 1, menos 5. Siguiente. Dice que en X es 0. Entonces, en X
en el origen va a ser el valor 0. Y nos dice que en y es menos 3. Entonces simplemente sería 0 en x desplazado hacia abajo menos 3 en y. Marcamos nuestro punto. Siguiente, en x 1 en el eje horizontal buscamos el número 1 y en el eje vertical el menos 1 y marcamos nuestro puntico en el punto donde se juntan los dos. Siguiente, 2 en el eje x y 1 en el eje y. 1 en el eje y y 2 en x. Donde se juntan, marcamos otro puntico. Siguiente, x3 en y3. Donde se juntan, esa va a ser la coordenada 3,3. Siguiente, 4. En x nosotros tenemos 4 y en y tenemos 5. En donde nosotros encontramos esa coordenada 4,5 hacemos otro punto. Como nosotros estamos graficando una función lineal y habíamos hablado que es una línea recta, el hecho de unir los puntos que nosotros encontramos utilizando una regla tiene que darnos una línea recta. ¿Listo? Es decir, la línea azul tiene o corresponde a la ecuación y igual a 2x menos 3, que sería lo que nosotros tenemos en esta parte. Si de pronto un punto está por fuera de la recta, significa que nosotros hicimos las operaciones mal o que nos equivocamos en alguna parte. Entonces tenemos que nosotros volver a revisar las operaciones y corregirlas. Es importante entonces, muchachos, de que a la hora de las operaciones lo hagamos con mucho cuidado. Y lo siguiente, que en caso de que algún punto no esté dentro de la recta, nosotros tengamos que irlo a corregir. Bueno, la siguiente parte es cuando nosotros nos piden graficar esta gráfica a partir de la ecuación general. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es encontrar la ecuación explícita y después vamos a proceder a tabular, es decir, a realizar el mismo proceso. Ejemplo, me dicen que yo tengo que graficar la ecuación 2x más 3y menos 9 igual a 0. ¿Listo? ¿Cómo nosotros vamos a realizar la solución? La primera solución es, lo primero que nosotros tenemos que hacer es encontrar la ecuación explícita. ¿Listo? Entonces vamos a trabajar en ello. Yo tengo mi ecuación 2x más 3y menos 9 igual a 0. El siguiente paso es, para encontrar la ecuación explícita, es despejar la variable y. Entonces, yo tengo que mover al segundo miembro los términos que la acompañan, el 2x y el menos 9. Si el 2x está con signo positivo, lo voy a pasar con signo negativo. Si el menos 9 está con signo positivo, si está con signo negativo, lo voy a pasar con signo positivo. De la siguiente forma, 2x estaba positivo, lo cambio al segundo miembro con signo negativo. Menos 9, al pasarlo al segundo miembro, queda como más 9. Listo. Miremos que en el primer miembro el 3 está multiplicando a la y. Entonces este 3 pasa a dividir.
nos divide a los dos miembros, como ustedes ven. El siguiente paso es ya realizar la repartición pues, de cada uno de los términos. Para simplificarlo, nos queda menos 2 tercios de x. A ver, pues así podemos encontrar la ecuación explícita. Luego de que ya tenemos la ecuación explícita, lo que vamos a hacer es empezar a darle valores. Es decir, en donde aparezca la x, vamos a reemplazar por los valores que nosotros queramos. En este caso, por ejemplo, dice x igual a menos 3. Lo reemplazo en donde aparece la x, el valor de menos 3. Y realizamos las operaciones. Menos por menos, más 2 multiplicado por 3, 6. 6 dividido entre 3, 2. Más 3. 2 más 3, 5. Siguiente. Cuando x es igual a 2, lo reemplazamos en la ecuación. Menos por menos, más 2 por 2, 4 sobre 3, más 3. 4 tercios más 3 nos da 13 tercios. Miremos que en este caso los resultados no nos van a dar de esta forma, ¿no es cierto? No siempre tienen que ser enteros, es posible que también encontremos fracciones y por eso nosotros ya estudiamos cómo se ubican las fracciones en el plano cartesiano. Siguiente. Cuando x es igual a 0, y es igual a, vamos a reemplazar en donde x aparezca por el valor de 0 y realizamos las operaciones. Recuerden que todo número multiplicado por 0 nos va a dar 0. Más 3 igual a 3. Nosotros cuando ya hemos encontrado el valor de y, lo siguiente que tenemos que hacer es actualizar la tabla. En donde aparezca x, vamos a colocar los valores que nosotros elegimos. Menos 3, menos 2 y 0. Y luego en donde aparezca y, nosotros vamos a encontrar los valores que calculamos. 5, 13 tercios y 3. Vamos a realizar otros ejercicios. Bueno, de igual forma, nosotros vamos a ir encontrando valores y vamos a ir resolviéndolos. Por ejemplo, si x es igual a 3, entonces en donde aparezca la x voy a reemplazarla por el 3. Hay una cosa que es interesante de pronto con trabajar o escoger los números que son múltiplos del denominador, como en este caso. Miren, pues en este caso son iguales, ¿no es cierto? Es porque en esto se pueden cancelar, es decir, el 3 se cancela con el 3 y yo simplemente me quedo con el numerador, que serían menos 2 más 3. ¿Y igual a cuánto? 1. La diferencia entre los dos números es 1, el signo del mayor es positivo. Siguiente. Si x es igual a 5, reemplazamos en donde aparezca la x nuestro valor y realizamos las operaciones.
menos 2 por 5 menos 10 sobre 3 más 3. Realizamos esta suma de fracciones y me queda y igual a menos un tercio. Completamos la tabla con los valores que nos hacen falta. X igual a 1, en X colocamos 1, Y va a ser 7 tercios. Completamos con el 7 tercios. Cuando X es igual a 3, Y va a ser igual a 1. Si X es igual a 5, Y va a ser igual a menos un tercio. Siguiente. En donde aparezca la X vamos a reemplazar por el 6. Miren que aquí hay lo que yo les decía. El 6 es un múltiplo del 3. Entonces se puede simplificar. 6 entre 3, 2. 2 por menos 2, menos 4. Más 3. Resultado, menos 1. Siguiente. Cuando X sea igual a 7. Menos 2 por 7, 14. Menos 14. Sobre 3 más 3. Resultado, Y igual a menos 5 tercios. Y nosotros de esa forma ya completamos nuestra tabla. Cuando ya la tenemos completa, de la misma forma nosotros vamos a realizar la ubicación de los puntos en el plano cartesiano. Entonces vamos a revisar algunos nomás para que agilicemos esto un poco. Colocamos nuestra ecuación, escribimos la tabla y empezamos. Cuando X vale menos 3, Y vale 5. Ubicamos el puntico. Cuando X vale 0, Y vale 3. Cuando en el eje horizontal vale 0, en el eje vertical vale 3. Y colocamos nuestro puntico. Siguiente, cuando X vale 1, nosotros vamos a ubicar el 7 tercios. El 7 tercios nosotros ya estudiamos cómo se lo convertía a número decimal. 7 dividido entre 3 me da 2.3. Entonces, sería en el eje vertical Y 2 y 3 décimas más, que sería acácito. Y ubicamos nuestro punto. Siguiente, cuando X vale 3, Y vale 1. Y nosotros ubicamos nuestro punto. Cuando X vale 5, en Y va a ser menos un tercio, es decir, 0,3. Contamos 3 décimas y colocamos el puntico. Cuando X vale 6, nosotros encontramos que en Y vale menos 1. En el puntico donde se cruzan, nosotros trazamos el punto, ubicamos el punto y por último nosotros unimos todos los puntos con una recta. Recordemos que si estamos graficando una función lineal, tiene que ser una línea recta, es decir, se pueden trazar todos los puntos utilizando la regla y siempre tiene que darnos esta recta. ¿Listo? Listo, jóvenes. Muchísimas gracias por su atención.